Buenos días a toda la República Dominicana. Nosotros estamos en Puerto Isabela, no en la primera ciudad del Nuevo Mundo, sino en un lugar que el doctor Balaguer pues bautizó con ese nombre después de transformarlo, porque esto era lo que se denominaba en esta zona el hoyo de Chulín. Entonces aquí se hizo una de las más importantes transformaciones que se hayan hecho. Después otros gobiernos hicieron, digamos, proyectos similares en otros lugares, pero aquí estamos entonces nosotros en el Centro Educativo Puerto Isabela en Cristo Rey. Y hoy estamos aquí porque se va a producir el lanzamiento de la utilería a tiempo para todos los estudiantes. Y esto lo hará el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Entonces, vamos a tener todos los detalles de este lanzamiento de la utilería a tiempo para todos los estudiantes. Aquí estaremos conversando con el director del INAVIE, estaremos conversando con otros funcionarios y estaremos haciendo pues el programa que hacemos también todos los días. Nuestros comentarios un tanto más abreviados y pendiente de todos los acontecimientos importantes del país y del mundo. Es decir, que es el programa de todos los días, hoy en transmisión especial desde el Centro Educativo Puerto Isabela en Cristo Rey. Buenos días a don Pedro Jiménez, que se supone que en estos sectores se maneja como pez en el agua. No necesita localizadores para moverse. No es verdad. Pedro, eso no es verdad. Pedro, no, camarada. Eso no es verdad. No es verdad que Pedro necesita localizador para llegar aquí. La escuela Padre Arias, mejor conocida como La Goya. Aquí operaba La Goya, la procesadora de alimentos. La Goya, aquí donde tú estás ahora. Okay. Se trasladó luego, creo que fue a San Cristóbal. Movilizaron esa industria. Y como bien Julio señalaba, buenos días para todos. Ahí detrás está el famoso hoyo de Chulín, porque es un hoyo. Sí. Es un hoyo y Balaguer lo transformó y se le cambió para darle dignidad y respeto a la gente que vive allí en el Puerto Isabela, una zona de gente humilde, pero gente muy laboriosa. Tengo grandes amigos, Félix Rosario, caballito de esa zona. Aquí tengo el encargado de deporte del proyecto nuestro y del antiguo hoyo de Chulín. El antiguo hoyo de Chulín. Este es el Ortega y Gasset, a unos 100 metros, tú tienes aquí 150 metros, la clínica del doctor Cruz Jiminián. Está cerca de aquí. Está en la prolongación, aquí finaliza la Ortega y Gasset, donde estamos nosotros. Y toda esta zona, esa es la Avenida de los Reyes Católicos, que es como una especie transversal desde el Mercado Nuevo hasta el Jardín Botánico. Estamos en Cristo Rey, esta es nuestra zona, y estaremos conversando también, me imagino, Julio, con líderes comunitarios de aquí. Así es. Bueno, pues también un saludo para don Manuel Cruz, para Nayicha Ede, Eury Cabral, que están aquí, para todo el equipo que se irá incorporando en el desarrollo de este programa desde el Centro Educativo Puerto Isabela en Cristo Rey. Entonces, yo quiero referirme a un tema que pudiera decir que es el de los debates de Ángel. ¿Por qué? Porque esos debates han continuado. Y ayer, tanto en la semanal del presidente como del pueblo, en la actividad con los medios que tiene el presidente Fernández, pues realmente lo que se produjo fue una extensión, fue una continuidad de ese debate, de manera que si me voy a referir a la semanal y me voy a referir a lo que dijo Leonel, es mejor que me refiera a los debates presidenciales de Ángel, porque
ahí puedo hacer unas ponderaciones más justas. Entre ellas, la primera es reconocer que esos debates fueron posibles porque el gobierno los auspició. Es decir, si el gobierno y el presidente Luis Abinader no se abren a esos debates no se hubiesen producido. Ni va la vicepresidenta a un debate, ni va el presidente de la República a un debate. De hecho, ningún político que haya estado colocado por las encuestas en el nivel de valoración en el que se encuentra el presidente Abinader ha ido a participar a un debate. No lo ha hecho. Y el librito de la política y de la estrategia no lo recomienda. No lo recomienda, es verdad, no lo recomienda. Pero el presidente Abinader contribuyó con que se produjera en la República Dominicana un debate. Ojalá que esos debates hayan llegado para quedarse y que ese precedente en el futuro lo sigan imitando otros presidentes, no importa que se encuentren encaramados, altísimos en popularidad o que se encuentren en una situación difícil, porque los debates, al fin y al cabo, aunque tienen un aspecto de presentación, de show, pero sin lugar a duda que son un terreno de exposición de ideas y en ese sentido contribuyen a permear al electorado de las ideas que están en debate. Y eso es positivo, porque no debe concurrirse al ejercicio del voto solamente por el tema de las emociones. Esto debe estar basado en otra cosa. Entonces, lo primero que hay que hacer al abordar ese tema es reconocer al presidente Abinader, que probablemente fue contra el libro al debate porque entendía que el debate en términos electorales no arriesgaba pues sus posibilidades de triunfo en las próximas elecciones presidenciales y que podía darse el lujo de consentirse esa participación tomando en cuenta las debilidades que proyectaba la oposición. Entonces va al debate. Ocurre que el debate no solo hay que verlo en función de lo que pueda pasar en términos inmediatos en unas elecciones. El debate tiene otras implicaciones y esas otras implicaciones pues terminan teniendo peso al mediano y al largo tiempo. Cuando ya nos adentramos a los aspectos de fondo del debate, yo creo que las narrativas, digamos, más fuertes del gobierno, quedaron cuestionadas. No estoy ni siquiera diciendo desmentidas, estoy diciendo cuestionadas. Y esto es un poco más sensible porque el presidente, en la materia en que quedó un tanto más cuestionado en este debate, está solo, que es en la materia de la defensa del ejercicio económico del gobierno. En eso el presidente está solo. El presidente no tiene la compañía de ningún vocero en este sentido que sea consistente, salvo el gobernador del Banco Central, que en ocasiones anteriores se ha metido en la
polémica y ha emitido opiniones, no hay un funcionario de peso que esté ayudando al presidente en ese sentido, porque el ministro de Hacienda es un mudo y nunca ha salido a defender la gestión económica del gobierno. Algo hace el ministro de la Presidencia, Joel Santos, pero específicamente como un vocero económico del gobierno, el presidente Luis Abinader ha estado solo durante este gobierno. Entonces, él, con la liquidez que tiene, va al debate y en el debate los fundamentos de su política económica quedan cuestionados. Porque el presidente Abinader habla de dos cosas fundamentalmente. Habla del crecimiento económico y habla del crecimiento de los empleos. Y una tercera cosa en la que le fue mejor, porque en verdad ahí no hubo refutación. Debió haberla, aunque Abel creo que jugó un papel muy bueno, pero hubo un aspecto en el que no ejerció refutación y debió ejercerla. Pero vámonos con la parte esta de la economía. Es decir, en lo fundamental, lo que es el crecimiento económico queda cuestionado. Porque hubo una insistencia, que es la insistencia que se ha prolongado de el expresidente Leonel Fernández, de insistir en que los números del crecimiento económico del país están alterados, porque esos números no toman en cuenta lo que se llama el rebote y presentan el rebote como crecimiento. El rebote no es otra cosa que una economía vuelva al nivel en que se encontraba después de una crisis. Todo lo que es regreso a ese nivel no es crecimiento. Crecimiento es lo que se da por encima de ese nivel. Eso es crecimiento. Y eso es lo que ha sustentado básicamente el doctor Leonel Fernández. El presidente se paró a discutir eso, pero él sabe que en un escenario académico, etcétera, económico, no puede discutir eso. Y él es economista. Él sabe, sin que eso le quite mérito, porque si yo encuentro una economía que se ha hundido, por ejemplo, en -5, y yo logro recuperarla de ese -5 y la llevo, por ejemplo, a +3, yo puedo reivindicar lo que yo hice para lograr, digamos, ese rebote. Y por encima de ese rebote para lograr crecimiento. Ahora, lo que no puedo presentarlo todo es como crecimiento, porque todo no es crecimiento. Independientemente de que todo sí puede ser mérito de una política económica. Puede ser mérito de una política económica, pero todo en ese sentido no es crecimiento. Entonces, eso queda cuestionado. ¿Influye eso en el que va a votar? No, eso no influye en el que va a votar. Y de ahí mi advertencia. Eso no influye necesariamente en el que va a votar. La otra parte, bueno, tiene que ver con el tema de los empleos, que fue a lo que el presidente dedicó la semanal en el día de ayer. El presidente dedicó la semanal en el día de ayer a demostrar el crecimiento del empleo y el crecimiento de los beneficios del empleo en la República Dominicana. Entonces, el dato general es de que se han generado unos 657,000 empleos. Pero esos empleos incluyen los empleos que se recuperaron de antes de la pandemia y los empleos que se han adicionado sobre los empleos de la pandemia. Y ahí hay también una discusión, porque de acuerdo con el expresidente Fernández, esos empleos en términos formales andan por los 8,000 y tanto.
y los cálculos del presidente son otros en ese sentido. Y bueno, hay que ver, establecer claramente cuál ha sido el crecimiento del empleo formal. No es que en la República Dominicana, y lo decía en comentarios mucho antes de los debates, no ha habido crecimiento del empleo. La República Dominicana se ha producido un crecimiento del empleo, pero no así del empleo formal. No así del empleo formal. Por eso es que el presidente Fernández está hablando de una sociedad de chiriperos, etcétera, porque solamente, señores, fijándonos en un sector, podemos ver si ha habido crecimiento de el empleo formal. Fijémonos en el sector que más ha crecido en la República Dominicana, el sector del que todos estamos orgullosos, y ese sector debe seguir creciendo, que se llama el turismo. Miren, ese sector, con todo su crecimiento y aún teniendo más empleo, tiene un 3% menos de empleos formales que lo que tenía antes de la pandemia, y tiene mucho más empleo. Lo que pasa es que no son empleos formales. No son empleos formales. Es decir, no es que el turismo no haya crecido. No es que el turismo no esté empleando gente. Lo que lamentablemente no han vuelto ni siquiera al nivel de la pandemia en términos formales. Formales no han vuelto al nivel de la pandemia. Vuelvo y me pregunto, ¿influye eso en el que va a votar? No, eso no influye en el que va a votar. Eso lo que influye es en la narrativa de la que también se tiene que seguir sirviendo el gobierno. Finalmente, para hablar de la narrativa, el aspecto en el que decía que había una refutación que no se hizo, pues en el aspecto del COVID. Porque el presidente Abinader se presentó allí como el presidente que había encarado el COVID. Y el presidente Abinader ciertamente enfrentó la crisis de COVID, pero no fue el presidente que encaró el COVID. No fue el presidente al que le sorprendió el COVID. No fue el presidente que montó, ni el gobierno que montó todos los programas para enfrentar esa pandemia. Es decir, esa pandemia y todos esos programas sorprendieron a un gobierno anterior. El gobierno que le sustituye continúa muy bien eso y pudo hasta haber perfeccionado algunas cosas. Pero incluso el tema que resultó siendo fundamental para nosotros, en el enfrentamiento del COVID, quedó resuelto por una medida de política exterior del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que los países desarrollados solo estaban fijándose en ello de manera egoísta y no había vacunas por parte para los países pobres, aunque los países pobres tuvieran los cuartos, como teníamos nosotros dinero y pagamos dinero por vacuna, no había vacuna en el mundo para nosotros. Como no habían para muchos países en las condiciones similares al nuestro. ¿Por qué apareció vacuna en la República Dominicana y todo el mundo se pudo vacunar? Porque China aportó esas vacunas. Fue China que aportó las vacunas para la campaña de vacunación de la República Dominicana. Después conseguimos otra, pero toda nuestra campaña de vacunación se montó con la vacunación china. Y la vacunación china fue producto de una medida de política exterior de Danilo Medina. Que incluso este nuevo gobierno, cuando entró, todo el mundo sabe lo que ocurrió con el embajador chino en la toma de posesión, y que en los primeros meses del gobierno el trato no fue, digamos, amigable con China. Fue amigable con China. Incluso se anunciaron medidas sobre banda ancha y una serie de cosas que impedían la participación de China. Pero resultó que a la hora de la hora tuvimos que ampararnos en la solidaridad china y en las vacunas chinas para llevar a cabo nuestra vacunación. Entonces, bien reconocerle al presidente Abinader
todo lo que hizo este país para enfrentar la pandemia de COVID, pero no fue una pandemia de COVID que la encaró el gobierno del presidente Abinader, la encararon dos gobiernos, y al primero fue al que sorprendió la pandemia. Entonces, ahí debió haberse producido una pequeña refutación de aclaración de ese tipo de cosas, pero tal vez si el presidente habría planteado eso en presencia de Zoraima Cuello, que estaba más involucrada y conocía más de esas cosas, no habría quedado ese punto realmente pasado por alto, aunque Abel, repito, creo que hizo muy buen papel en este debate. Entonces, para finalizar, ¿por qué mencionar estas cosas si estoy plenamente consciente de que no tienen incidencia real a la hora de que la gente vaya a ejercer su voto? Porque esas cosas, aunque no tienen incidencia real a la hora de hacer el voto, sí afectan un poco una narrativa que es importante para la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque un gobierno necesita estar prestigiado. Ustedes saben qué es lo que es la popularidad. La popularidad no es otra cosa que la liquidez de la que dispone un gobierno, de la que dispone un líder para impulsar transformaciones. Si la popularidad no se usa como una liquidez para enfrentar transformaciones, se convierte en un objetivo muy pasajero que después, al desaparecer, como es natural que desaparezca, no deja huellas. Y entonces no deja prestigiada una administración gubernamental. Y al sacudir, digamos, los elementos claves de su narrativa en un debate, independientemente de que eso no afecte el resultado electoral, sí afecta la nueva gobernabilidad. Sí afecta la nueva gobernabilidad, porque ya va sobre una narrativa un tanto más crítica, porque lo que la gente no le pone caso hoy, le termina poniendo caso después. Lo que la gente no escuchó ni quiso escuchar hoy, lo termina escuchando después, termina haciéndose consciente de eso después. Y entonces ahí es que se acumulan este tipo de cosas. Bueno, señores, saludar a don Víctor Castro. Don Víctor Castro, el director del INAVIES, con él vamos a conversar pues un poco más adelante, que está por aquí con nosotros. Muy buenos días, don Manuel. ¿Cómo está usted? Adelante.